Rápidamente vamos a hacer un repaso de relativo a dónde está la lesión, cómo se va a presentar el paciente cuando tenemos daño a la vía de dolor y temperatura de la cara, que es la vía lemnisco-trigeminal, que ya lo vimos en el video anterior. Ahorita nada más va a ser como un repaso así para tenerlo como repaso para cuando veamos las lesiones como es síndrome de Wallenberg. Entonces tenemos, y esto lo vimos mucho más específico en el video anterior, ahorita ya nada más nos vamos a ir rápido. Entonces tenemos los discos de Meckel, tenemos las terminaciones nerviosas libres y tenemos fibras peritraqueales que sensan dolor y temperatura de la cara. Aquí vienen las dendritas, que son fibras A delta y fibras C y fibras A beta, y llegan a el cuerpo de la neurona. Así. El cuerpo de la neurona se encuentra en el ganglio del trigémino. Y aquí tenemos otro ganglio, que es el ganglio geniculado del vago o del glosofaringio. Y aquí lo mismo, tenemos cuerpos de neuronas que están recibiendo dendritas, y estas dendritas vienen de los discos de Meckel, de terminaciones nerviosas y de fibras peritraqueales. Salen los axones del ganglio trigeminal o del ganglio geniculado y llegan al tallo cerebral específicamente. Aquí tenemos un corte lateral, una vista lateral del sistema nervioso central, frontal, parietal, occipital, temporal, cerebelo, puente. Hacemos un corte a nivel del puente. Aquí está un corte transversal del puente y aquí está un corte transversal del bulbo raquídeo. Los axones de aquí entran al bulbo raquídeo, los axones de aquí entran al puente. Hacemos un corte a nivel de la parte cervical de la médula espinal y los axones descienden por aquí, formando el tracto espinal del trigémino o trigémino espinal. Y aquí está el núcleo del trigémino, en donde se hace sinapsis con la segunda neurona y los axones de la segunda neurona se cruzan al lado opuesto, los axones ascienden y van a llegar al ventroposteromedial del tálamo. Entonces hacemos un corte coronal a nivel del giro postrolándico, o sea, en una parte del parietal. Aquí está un corte coronal, aquí está el cuerpo calloso, septum pellucidum, ventrículos laterales, cápsula interna, y aquí están los axones, están ascendiendo y llegan al ventroposteromedial del tálamo. Aquí hacen sinapsis con la tercera neurona. Los axones suben por la cápsula interna y llegan al área de Brodmann 3, 1 y 2. Entonces la corteza derecha sensa o percibe el dolor y temperatura del lado izquierdo. Cuando tenemos daño a la primera neurona, ya sea a nivel de las dendritas, a nivel del ganglio, a nivel de los axones, ya sea aquí a nivel del puente o aquí a nivel del bulbo raquídeo, la parte lateral del puente o del bulbo raquídeo, tenemos daño en la transmisión de la información de dolor y temperatura de la cara. Y en este caso es la vía de dolor y temperatura de la cara del lado izquierdo la que se está transmitiendo por aquí y finalmente es interpretada en la corteza derecha. Entonces cuando se daña la primera neurona de la vía de dolor y temperatura de la cara, el paciente se presenta con pérdida de dolor y temperatura de la cara del lado ipsilateral a la lesión. Aquí la lesión fue del lado izquierdo y el paciente tiene pérdida de dolor y temperatura de la cara del lado izquierdo. Ahora vamos a poner si la lesión es del lado derecho. Aquí hacemos la lesión del lado derecho. Estamos dañando o a la segunda neurona o a la tercera neurona. Entonces cuando se daña la segunda o la tercera neurona, el paciente va a tener pérdida de la vía de dolor y temperatura, igual del lado izquierdo, pero aquí la lesión fue del lado derecho. Entonces relativo al lado de la lesión va a ser contralateral al lado de la lesión. Entonces cuando tenemos daño a la primera neurona de la vía de dolor y temperatura de la cara, de ese lado se va a manifestar la pérdida de dolor y temperatura de la cara. Cuando tenemos daño a la segunda o tercera neurona
de la vía de dolor y temperatura de la cara. La pérdida de dolor y temperatura de la cara se va a manifestar del lado contralateral, al lado donde estuvo la lesión. Por eso cuando tenemos síndrome de Wallenberg, que es daño a la parte lateral del bulbo raquídeo, o sea, a esta parte, vean cómo se dañan los axones de la primera neurona que están descendiendo. Axones de la primera neurona que están descendiendo. Y entonces el paciente tiene pérdida de la vía de dolor y temperatura del lado ipsilateral al lado de la lesión, junto con otras cosas que vamos a ver cuando veamos síndrome de Wallenberg. Ahora, ¿por qué cuando tenemos, por ejemplo aquí, síndrome de Wallenberg, no se involucra la vía pero del otro lado? Vamos a poner la vía del otro lado. Entonces, aquí tenemos igual discos de Meckel, fibras nerviosas libres y fibras peritraquiales. Así, van a llegar al cuerpo de la neurona, y el cuerpo de la neurona se encuentra igual en el ganglio del trigémino o en el ganglio geniculado del vago y del glosofaringeo. Los axones entran al puente, así, entran al puente o entran al bulbo. Aquí los axones bajan, descienden, hacen sinapsis en el ganglio, en el núcleo del trigémino, o sea, lo mismo, solo lo estoy haciendo del otro lado. Sale la segunda neurona y se cruza al lado opuesto. Y luego los axones ascienden. Llegan al ventro postero medial del tálamo, hacen sinapsis con la tercera neurona y llegan a la corteza. Entonces aquí la razón por la cual, aunque también tenemos axones de la vía de dolor y temperatura de la cara, en este caso del lado derecho, que están pasando por el lado izquierdo, donde en este caso puse la lesión, estos axones no se dañan porque los axones de la segunda neurona pasan más medial que los axones de la primera neurona de la vía contralateral. O sea, aquí están los axones de la primera neurona descendiendo y están en la parte lateral del puente y del bulbo raquídeo. Aquí están los axones de la segunda neurona de la vía de dolor y temperatura del lado derecho, o sea, del otro lado que el de aquí. Y los axones están subiendo, están ascendiendo, pero de forma más medial que los axones de la primera neurona del lado izquierdo que estaban descendiendo. Entonces aquí el daño solo es a la parte lateral y solo le pega a estos, a los axones laterales, que son los axones que están descendiendo. De hecho, aquí este axón que está ascendiendo lo puse muy lateral, debí de haberlo puesto mucho más medial. Entonces el axón vamos a ponerlo más medial, debió de haber venido así. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, síndrome de Wallenberg, es daño a la parte lateral del bulbo raquídeo, y esto solo le pega a los axones que están descendiendo del lado ipsilateral y no le pega a los axones que están ascendiendo, que es donde la segunda neurona, en este caso de la vía de dolor y temperatura contralateral a la lesión, porque aquí hablé del lado izquierdo, aquí estamos viendo vía derecha, no le pegan porque estos pasan más medial. Y como regla general, cuando tenemos daño a la primera neurona de la vía de dolor y temperatura de la cara, se manifiesta como pérdida de dolor y temperatura ipsilateral. Y si tenemos daño a la tercera o segunda neurona de la vía de dolor y temperatura, se presenta como pérdida de la vía de dolor y temperatura de la cara contralateral. Y ya en siguientes videos vamos a ver que cuando tenemos pares craneales involucrados, eso nos ayuda a determinar a qué nivel se dio la lesión. Y esto lo sabemos por el par craneal que esté involucrado. Pero eso lo vemos en el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos e ingenieros.